Hola Lanzas. La Operación Sodoma fue una operación militar llevada a cabo por las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia el 22 y 23 de septiembre de 2010 contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En la operación fue abatido el comandante militar de la FARC-EP, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez o Mono Jojoy, junto a más de 20 guerrilleros. Muchas veces se había intentado sin éxito ubicar y bombardear el sitio donde se escondía Jorge Briceño Suárez, alias el Mono Jojoy, a pesar de que esa fue una obsesión del expresidente Álvaro Uribe y de su entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Nunca pudieron dar con él. Lo más cercano que estuvieron fue en unas cavernas en las que se escondía el guerrillero y a donde llegaron las tropas horas después de que éste se escapó en febrero del año 2010. Sin embargo, en septiembre del 2010, el alto mando militar se reunió con carácter urgente en la base militar de La Arandia, en Caquetá. ¿La razón? Había altísimas posibilidades de dar con Jojoy. La operación se bautizó Sodoma, evocando la ciudad bíblica donde sucedía todo tipo de aberraciones. Una ciudad maldita. Entre el 18 y 19 de septiembre hubo contactos, desarrollos, avances y evolución de las tareas de inteligencia militar y de policía que logró información que el presidente Juan Manuel Santos quería oír. Briceño Suárez, el estratega militar de las FARC y uno de los hombres más sanguinarios, radicales y autoritarios de esta guerrilla, se encontraba en la serranía de La Macarena, 26 kilómetros al suroeste del municipio de Uribe, en la vereda de La Julia, una zona que perfectamente dominan los guerrilleros, pero que también vienen conquistando hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega desde hace unos 16 años. El lunes 20 de septiembre, antes de salir para la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Santos se reunió con el ministro de Defensa y la cúpula militar y dio la orden de entrar a la zona en una operación sin precedentes, donde se enfilaron tropas del ejército, infantes de la Armada, aviones de la Fuerza Aérea y comandos jungla de la Policía Nacional. Como dato curioso, los Jungla es el comando policial más entrenado y capacitado del planeta. En el 2002, un grupo de los Jungla enfrentó a 300 guerrilleros en el Caquetá, pero este será tema para otro video. Gracias a información que al parecer entregaron presuntos guerrilleros que conocían muy bien los movimientos de Jojoy, el avance comenzó el martes en la mañana, pero la fase crucial arrancó en la madrugada de ese miércoles 22 de septiembre. En esta operación, llegamos a la madre de todos los campamentos de la FARC, un campamento de más de 300 metros de longitud, un búnker de concreto en el que se refugiaba este terrorista. Tenía túneles y áreas de escape para burlar la acción de la fuerza pública. Señor presidente, hemos llegado a la guarida de las FARC, le dijo el ministro de Defensa Rodrigo Rivera al presidente Santos durante una rueda de prensa. El anillo o cordón de seguridad más cercano al Mono Jojoy estaba compuesto por 24 guerrilleros. Había un segundo, a 100 metros, con otros 90 guerrilleros, y varias estructuras a 500 metros, con 500 o 600 guerrilleros más. Fueron 3 oleadas de bombardeos que destruyeron el fortín levantado por las FARC en varias cuevas naturales en la serranía de La Macarena, en una zona llamada La Escalera. El 23 de septiembre se produjo el desembarco desde helicópteros de cerca de 400 de los mejores combatientes del ejército, la Armada y la Policía Nacional. El desembarco de policías y tropas se produjo a unos 26 kilómetros de la inspección de La Julia, que pertenece a la Uribe, en la región de La Macarena, en el departamento del Meta. Fuentes militares informaron que en las filas de la subversión cayeron entre 7 y 20 guerrilleros, aunque hay fuentes que afirman que los muertos superarían los 100. De parte de las fuerzas militares, fueron reportados 16 militares heridos y la muerte de una perra antiexplosivos llamada Sasha, ya que se registraron intensos combates después del bombardeo. Sin embargo, tras más de una semana registrando el bombardeo, el gobierno confirmó la muerte de 2 soldados del Ejército Nacional en la operación. Hacia las 6:30 de la mañana del jueves, un capitán en el área de operaciones informó que el cuerpo del Mono Jojoy había sido identificado, con una certeza del 80%. Minutos después, fue confirmado en su totalidad, anunciado al presidente de la República y al pueblo colombiano. Según Instituto Nacional de Medicina Legal, el Mono Jojoy murió por aplastamiento. La Operación Sodoma fue desarrollada principalmente por la Fuerza Aérea Colombiana para la fase de bombardeo y por aviación del ejército para el asalto con 34 helicópteros en los que se transportaron entre 700 y 800 hombres. Otros 1000 soldados colombianos habían rodeado las posiciones guerrilleras, impidiéndole a los guerrilleros el escape. Las aeronaves de la Fuerza Aérea que participaron fueron Supertucanos, Cafirs, Arpías, aviones de inteligencia y otras. El exministro de Defensa Rodrigo Rivera Salazar dijo que el campamento bombardeado tenía aproximadamente 300 metros de largo y en él se encontraba un búnker hecho en concreto. Eran 10 zonas en el campamento con numerosas trincheras y túneles de escape interconectados con sitios para reuniones, enfermerías, bodegas para alimentos y edificaciones para alojar personal.
En el lugar encontraron unas 15 toneladas de comida y mucho dinero, parte incinerado por las explosiones. Estaba protegido por minas y ametralladoras antiaéreas calibre .50. El Ejército Nacional localizó dentro, en el área de los campamentos, un taller para la fabricación de explosivos, una sastrería clandestina, dotada de maquinaria industrial, 280 láminas de hierro, una fileteadora, 1.500 metros de tela para elaborar uniformes, 6 tornos y material de intendencia. Se presume que junto a alias Mono Jojoy estaba Tanja Nijmeijer, la guerrillera de nacionalidad holandesa que desde hacía varios años había ingresado a las FARC-EP. Según el diario colombiano El Tiempo, alias Mauricio, el médico, uno de los suplentes del secretario de las FARC-EP y alias Romaña, estarían entre los muertos. El 24 de septiembre el diario El Tiempo publicó citando información de inteligencia que 3 de los hombres de confianza del Mono Jojoy, Romaña, Carlos Antonio Lozada y Mauricio, miembro suplente del secretariado, estaban en el sitio y había alta probabilidad de que también hubieran muerto con su jefe y mentor. Romaña es el autor intelectual detrás de las pescas milagrosas y la toma del Mitú, Lozada por ser jefe de las estructuras urbanas responsable de los atentados con bombas. En la operación fueron incautados 60 memorias electrónicas y 20 computadores. Finalmente, ninguno de los 4 guerrilleros mencionados fue abatido en la operación y aparecieron en los acuerdos de paz con la FARC-EP iniciados en 2012. Por otro lado, uno de los pilotos dijo: en ocasiones anteriores, el ejército y la policía habían intentado llegar por tierra al lugar donde se alojaba este guerrillero, pero no lograban superar sus anillos de seguridad. Esta vez, sabíamos que teníamos que llegar por aire, pero teníamos otro problema. Detrás del campamento hay unas montañas donde había guerrilleros con ametralladoras M60 y .50 y con morteros, con los que podían atacar las aeronaves para evitar que llegáramos hasta el centro del campamento. Lo que hicimos fue hacer un primer bombardeo en la madrugada y acercar soldados en helicóptero, que bajaron por sogas, porque no podíamos aterrizar. Mientras los hombres descendían, los helicópteros arpía los protegían combatiendo desde el aire a los guerrilleros que disparaban desde tierra. Lo hicimos con visores nocturnos, pues todavía era de noche. La misión de los militares que descendían de los helicópteros era subir a las montañas que estaban al pie del campamento para reducir a los guerrilleros que desde allí custodiaban y que podían entorpecer la entrada de las aeronaves destinadas para el bombardeo. ¿Qué sentí mientras me acercaba al campamento? No puedo decir que es miedo, pero sí sentí nervios y se me subió la adrenalina. Es muy posible que el Mono Jojoy haya muerto en ese primer bombardeo, porque él se encontraba en una de las zanjas que había en ese lugar para resguardarse del ataque y, posiblemente, huir, pero no lo logró porque quizá la onda de esa primera explosión pudo impactarlo y el movimiento fuerte pudo haberlo hecho golpear contra las paredes de la trinchera. Usamos bombas construidas con material exclusivo que, al reventar, produce 3 efectos. Uno que enciende fuego, uno de onda explosiva, que es el que tumba lo que encuentra, y uno de fragmentación, que son las esquirlas. En este caso, el efecto de la onda explosiva destruyó el búnker. Sin embargo, los soldados que descendieron después de ese primer bombardeo tuvieron dificultades, pues los guerrilleros que custodiaban al Mono Jojoy los combatieron hasta hacerlos retroceder. Entonces fue necesario bombardear de nuevo hacia el mediodía del miércoles y llevar más tropa, que también descendió desde el aire y por sogas. Mientras algunos combatían a los guerrilleros que estaban más cerca de Jojoy, otros subieron a las montañas para combatir a los guerrilleros que atacaban desde allí. Al mismo tiempo, otras aeronaves atacaban puntos de guardia de los guerrilleros, instalados a lo largo de 3 anillos de seguridad, que se extendían varios kilómetros a la redonda del campamento central. Gracias a información de inteligencia, sabíamos dónde estaban esos puestos. Finalmente logramos controlar el campamento, que era nuestro principal objetivo. Fue entonces cuando soldados y policías ingresaron y encontraron 7 cuerpos, 4 de hombres y 2 de mujeres. Entre ellos estaba el del Mono Jojoy. Y bueno, Lanzas, hemos llegado al final. ¿Qué te pareció la Operación Sodoma? No olvides de seguirnos y de dejarnos un buen like. ¡Hasta la próxima!